Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido al Padre que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este salmo sea de bendición y que sea el Espíritu Santo directamente ministrando su vida. Hoy vamos a analizar el Salmo 46. Seguimos con este segundo libro de los Salmos. Se llama Dios es nuestro amparo y fortaleza. Mira, hermano, cuando yo oraba y cuando escudriñaba e investigaba sobre este salmo, Padre, me di cuenta que es un salmo de poder. De verdad que sí. Vamos a ver unas cosas muy interesantes. Dice el músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Entonces vamos a recordar para las personas que es primera vez que me escuchan y no saben qué es lo que pasa con los títulos y las menciones que hace este salmo aquí, que son las que nos dan una idea de qué es el salmo y en qué tiempo fue todo esto. Entonces, los hijos de Coré eran levitas de la familia de Coat. Para la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración del templo, como consta en 2 de Crónicas 20:19 y dice: y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que Coré fue el que comenzó esta rebelión de los 250 líderes de las tribus que se rebelaron en el desierto. Y cuando Moisés bajó con las tablas, él tomó el bando y ya tenían imágenes y dioses hechos. Y entonces, pues, se oró y ellos, los Coré, fue tragado por la tierra, pero sus hijos no, ¿sí? Entonces, al parecer, sus hijos se dedicaron a orar y a alabar y a darle gracias al Padre. Luego dice una oda sobre Alamot o sobre las vírgenes. Posiblemente se refiere a un coro de jovencitas cantoras, ¿sí? Porque dice que sobre Alamot. Bueno, hay otra versión que dice que Alamot se refería a un instrumento de cuerda en tono alto. Esto se sugiere en Crónicas 15:20, que dice: y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Unai, Eliab, Masías y Benaya con salterios sobre Alamot. O sea que esto nos da esta otra versión que sería un instrumento de cuerda en tono alto. Se dice que pues este salmo ha tenido mucha fuerza y que se ha arraigado en el corazón de las personas de la humanidad y las personas que se ponen como a escudriñar la palabra, que piensan que solamente hay poder en el Salmo 23 y 91, y aunque son salmos poderosos, no son los únicos, ¿sí? Este salmo presenta la experiencia de un alma confiada, y esto es en todas las épocas y en todos los tiempos, ¿ya? Hay algo aquí curioso. Se dice que Martín Lutero, cuando estaba en su mayor angustia, solía pedir este salmo y decía: cantemos el Salmo 46 en concierto y luego dejemos que el diablo haga su mejor esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un salmo de poder, que es un salmo de exaltación. Y le cuento, hermano, el mismo Dios da la respuesta al final de este salmo. Es un salmo hermoso. El Salmo 46 es un salmo que consta de 11 versículos y tiene 4 voces, pero en realidad son 2 voces: la voz de la fe y la voz de la respuesta.
pero de los versículos 1 al 9, esa fe tiene varios matices que son una fe inquebrantable, una fe esperanzada y una fe de certeza. Y la cuarta voz es la respuesta de Dios. Vamos a mirar entonces aquí. Vamos a mirar entonces la primera fe, que es la fe inquebrantable. Versículos 1, 2 y 3 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir? Que así yo esté en tribulación, yo tengo un Dios que me ampara, que me cobija, y cuando me cobija y cuando estoy bajo sus alas, yo tengo fortaleza. Eso es una fe inquebrantable. Aquí los salmistas están diciendo que Dios realmente los ampara, ¿sí? Y dice: por eso, como Él nos auxilia en la tribulación, no temeremos. Y hace una comparación muy bella con la naturaleza. Dice: aunque la tierra sea removida, o sea, así hayan temblores, así haya lo que suceda, ciclones, y se traspasen los montes al corazón del mar. Mire, eso es una fe inquebrantable. Aunque ellos vean la tierra moverse, aunque los montes desciendan al fondo del mar, ellos tienen fe. Luego dice: aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Quiere decir, aunque toda la tierra se mueva, Él va a ser su auxilio, su amparo y su fortaleza. Finaliza diciendo Shelah. O sea, escuche, deténgase, escuche, analice. Esa es la primera voz. O sea que ya sabemos entonces que esa es una fe inquebrantable. Vamos con la segunda voz. Es una fe esperanzada. Pero en esta fe esperanzada hay varias cosas aquí que tenemos que analizar. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y aquí empezamos primeramente. ¿Qué es la ciudad de Dios? ¿Dónde queda la ciudad de Dios? Dice, es también llamada el tabernáculo de Dios, la ciudad de Dios, ciudad sagrada, ciudad de Dios. Pero entonces aquí pasa algo: es una ciudad, ya sea literal una ciudad que sabemos que era Sión, o figurada, que representa una reconstrucción física o bien una restauración espiritual. ¿Sí? La ciudad de Dios representa la idea de una sociedad universal que escapa a los límites de espacio y tiempo. No tiene que ver con un lugar en especial ni un tiempo en específico, pero que vive de todas maneras en el espacio y en el tiempo secular, que vive en las almas de los individuos, donde tiene también su propia historia. Aquí estamos hablando de una profundidad espiritual. Aquí no solamente estamos hablando de Sión o de Jerusalén, estamos hablando de ese lugar al cual usted va cuando adquiere la coinonía con el Padre. Mire la importancia, dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Dónde quedan las moradas del Altísimo? Dice, se representa como una fuente de paz que fluye como el río. Es un lugar donde se encuentra el Altísimo, pero también donde encontramos seguridad e intimidad con Dios. Mire, aquí nos está hablando de esa ciudad de Dios, que puede ser literalmente una ciudad, ya lo dijimos,
pues es ese lugar de coinonía con el Padre. Y ahí está el santuario donde mora el Altísimo. Y donde mora el Altísimo fluye la paz como qué, como un río. Veamos en oración llegar a ese santuario de sus moradas, llegar a esa coinonía perfecta, donde solamente caben el Padre y usted, mi hermano, donde solamente somos Él y yo, en su santuario, en su morada. Pidámosles al Padre que nos invite, que nos deje entrar a su santuario, a su morada. Y dice más adelante, Dios está en medio de ella, en medio de su ciudad. Y que esa ciudad no va a ser conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Así como hay noche y hay día, así también Dios, cuando estemos en esa oscuridad, tenemos esa fe esperanzada en que al clarear la mañana, Él va a estar ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y porque tenemos esa fe de esperanza en que sabemos que en ese santuario, en esa morada, en esa ciudad, no vamos a ser conmovidos. Y el Padre, al igual que la noche con el día, cuando llegue la mañana, Él nos va a ayudar, porque Él es nuestro auxilio y fortaleza. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. ¿Cuántas cosas no pasarían? Pero ¿qué pasó? Dio Él su voz y se derritió la tierra. ¿Cuál es la voz de Dios? La voz habla a nuestro espíritu a través de su espíritu. Y esto se traduce en obediencia, sin recibir una orden directa, pero con una convicción de lo que sentimos y escuchamos espiritualmente. Ya esto se sale de solamente hacer una oración de oídas, de hacer una oración de repetición. Es cuando usted realmente derrama su alma. Es cuando usted va allá a esa ciudad de Dios. Es cuando usted entra al santuario de las moradas del Altísimo. Y es cuando Él le da su voz por medio de su Espíritu Santo. Pero para eso, hermano, tenemos que anhelar su presencia. Para entrar en esa ciudad y después de estar en esa ciudad, entrar en ese santuario y después de estar en ese santuario, escuchar su voz, porque su voz derrite la tierra. Luego dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio. Vuelve y da esa voz. Los salmistas dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Recordemos que Jacob es uno de los patriarcas del antiguo judaísmo y el padre de lo que serían las 12 tribus de Israel. Finaliza diciendo Shelah. O sea, escuche, deténgase, escuche, mire lo que estamos diciendo aquí. Estos capítulos, versículos 4 al 6, son muy importantes porque nos están hablando misterios. Pero para llegar a escuchar la voz de Dios, debo anhelar su presencia. Y debo estar en una coinonía perfecta. Lógicamente no puedo estar con el celular, lógicamente no puedo estar pensando en otra cosa. Yo tengo que concentrarme y derramar mi corazón ante el Padre y anhelar su presencia con tal anhelo que Él escuche desde los cielos y escuche mi voz. Y yo pueda también escuchar su voz.
Eso lo logro, hermano, cuando yo derramo mi alma y reconozco lo pequeño que soy ante su grandeza. Ahí ya no cabe orgullo, ahí ya no cabe resentimiento, ahí no cabe odio, celos, distensiones, herejías, habladurías. Ahí ya no cabe eso, hermano. Ahí eso cae por el suelo, la vanidad cae por el suelo. El orgullo, las rencillas, las raíces de amargura, todo eso cae por tierra cuando usted llega a la ciudad de Dios. Y estando en la ciudad de Dios, usted entra ahí y entra al santuario de sus moradas. Y cuando usted está en ese santuario, usted oye su voz. Vamos a la tercera voz, que es la fe de la certeza. Dice, venid, ved las obras de Jehová. Ojo, la relación de los poderosos actos de Dios planta profundamente en la memoria del pueblo de Dios las evidencias de su cuidado, protección y gobierno. Entonces, cuando yo estoy orando y yo recuerdo esas obras de Jehová, yo recuerdo tantas innumerables cosas que el Padre ha hecho conmigo. Él tiene un plan para mí y para usted. Él le ha librado de enemigos que usted no ve y de enemigos que usted ve. Él ha estado ahí. Él ha enviado sus ángeles guerreros a que acampen alrededor de usted. Él le ha saciado de pan. Él le ha saciado de techo. Él le ha cuidado en enfermedad. Él no ha dejado que usted muera ni descienda al Seol. Él ha cuidado su familia. Él le ha dado alegría. Él se ha dado a conocer en usted. Ahí, hermano, cuando usted esté en oración y usted esté con este Salmo 46, y cuando usted ore o recite este versículo 8, recuerde y dígale al Padre, y dele al Padre gracias por todas las obras que Él ha hecho, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras. ¿Cuántas guerras ha tenido usted y con cuántas personas? Y Él ha estado ahí y le ha hecho usted victorioso. Y si usted no ganó una guerra, era porque no le convenía. Porque si Él tiene contados los pelos de tu cabeza, ¿cómo no va a saber Él cuándo te va a dar la victoria en una guerra y cuándo esa victoria no es buena? ¿Sí? Hasta los fines de la tierra, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Mire, ahí está haciendo otra vez una alegoría y comparando cómo era la guerra, pero nosotros lo miramos desde la parte espiritual y dice, quiebra ese arco con que el enemigo quiere hacerte daño y corta esa lanza con que el cazador quiere cazarte y no puede, y quema el carro de fuego porque él piensa con ese carro derribarte y con ese arco asaetearte y con esa lanza tirarte los dardos, pero el enemigo no puede. ¿Por qué? Porque Jehová de los ejércitos hace cesar las guerras. Es esa protección. Finalmente, mi hermano, está la cuarta voz, que es la respuesta. Al parecer, los hijos de Coré se dedicaron con tanto amor y con tanta dedicación que el padre, al igual que David, le respondía, dice,
Mire que ya está, es la voz de Dios, dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Lógicamente, en este versículo hay un cambio de persona. Y Jehová mismo se presenta ordenando al mundo que cese su oposición, ordenando al que le está haciendo brujería que cese, ordenando al que está hablando mal de usted que cese, ordenando al que quiere sacarlo de su casa que cese, ordenando al que quiere hacerle la vida imposible, cese. Dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y el mundo, el mismo Padre, el mismo Jehová está diciendo que el mundo cese su opinión, que admita su poder y reconozca su soberanía sobre todos los reinos de las naciones. Como conoces la gloria y la gracia de Dios, evita que su boca discuta con él o se oponga a él. Simplemente tenemos que rendirnos. Mire, ¿quién va a poder? Ahora entiendo, por Dios, ¿quién va a poder cuando Jehová le dice a usted, estése quieto y conozca que yo soy Dios? ¿Quién va a poder? Si Él está con nosotros, si Él nos está diciendo y Él está diciendo al mismo, estése quieto, que es que Él está en mi ciudad, que Él está en mi tabernáculo, que yo hablo con Él y aquí estoy yo y estoy diciendo estése quieto. ¿Quién va a poder con eso, hermano? Esto es una arma poderosa. Dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Él está demostrando todo su poder y está demostrando cómo Él es nuestra fortaleza. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob Shelah. Wow, siento que el corazón se me quema, gloria a Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza. Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el alfa y el omega. Él es el norte y el sur. Él es el Dios de nuestra salvación. Y ningún arma forjada por el hombre, ni en el mundo material, ni en el mundo espiritual, podrá contra nosotros, porque Él está con nosotros y Él es nuestro auxilio. Bendiciones. Suscríbase y dele like.